Somos los únicos seres que podemos cambiar nuestra biología con nuestro pensamiento. Esta frase se le atribuye a Albert Einstein y yo agregaría que somos los únicos capaces de cambiar todas nuestras circunstancias con nuestros pensamientos. Te puedes convertir en la persona que necesitas ser para obtener los resultados que deseas obtener y esto puede pasar en un tiempo mucho menor al que podrías estar imaginando. Tan solo con entender algunas pequeñas cosas relacionadas con el funcionamiento de tus neuronas y ponerlas en práctica, te estarás encaminando a la consecución de tus objetivos de vida y tendrás las herramientas para superar cualquier obstáculo. En esta primera historia, mi historia, hablaremos de eso. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Este espacio es un homenaje a las personas que tienen la valentía de contar sus historias, dando así la oportunidad de permitir a otros que aprendan de sus errores y también de sus aciertos. Y es que nuestra capacidad de aprender de otros es una de las principales razones por las cuales la raza humana es la raza dominante, para bien y para mal. Nuestro cerebro aprende por repetición y eso nos da una ventaja que bien aprovechada nos puede llegar a convertir en cualquier persona que deseemos ser. Aquí estaremos hablando de historias de vida reales, de personas que han tenido que enfrentar algún desafío inesperado, habiéndolo superado con éxito, y también de las que han tenido algún sueño y lo han alcanzado. Yo quiero que ellas nos cuenten aquí cómo lo hicieron, qué herramientas le funcionaron y qué caminos definitivamente no le recomiendan a nadie. Les preguntaré cosas como, por ejemplo, qué les decían sus padres o sus formadores cuando eran pequeños, qué les decía su entorno cuando fueron creciendo y qué se decían a sí mismos también. Aquí nos van a contar si ese diálogo interno cambió en algún momento de su vida o si tal vez nunca cambió y entender cómo todo eso les afectó para convertirse en las personas que son ahora mismo y en las que no son también. Quiero que sepas que no soy comunicadora social, locutora ni técnica en sonido. Todas estas cosas las estoy aprendiendo aún y por eso te pido que me tengas paciencia. Iré mejorando con el tiempo para que mis historias lleguen cada vez más limpias hasta ti. Aún sin todo eso, he decidido empezar este podcast porque más vale hecho que perfecto y lo que de verdad quiero es que te sientas acompañado y acompañada en la trayectoria hacia la consecución de tus objetivos de vida. Y esta es una de las maneras más inspiradoras que he encontrado, porque sé que ver a personas cercanas y reales lograr sus objetivos nos hace sentir que nosotros también lo podemos lograr. Y aunque la mayoría de los episodios de este podcast serán con invitados, consideré necesario usar este primero para presentarme, en caso que aún no me conozcas. Te contaré una experiencia que me cambió para siempre, la misma que me ha traído hasta aquí a producir este tipo de contenido. Y cuando llegues al final de esta historia, te garantizo que entenderás mejor por qué doy tanto valor a las vivencias de aquellas personas que nos rodean y por qué me siento tan agradecida con quienes hablan de ellas con el fin de hacer la vida de otros mejor. Y sin duda alguna entenderás por qué este podcast se llama Lo puedes lograr. Así que allá vamos. Como sabes, me llamo Bea. Mis más de 22 años de experiencia profesional han sido y siguen siendo en marketing estratégico. De esos 22 años, los últimos 15 me he desarrollado también en crecimiento personal, orientándome al desarrollo de equipos y perfiles de alto desempeño. Pero empecemos por el principio. Nací en España, en una ciudad llamada La Coruña. Allí viví hasta los 5 meses cuando mis padres decidieron emigrar a Venezuela y dejarme al cuidado de mis abuelos maternos. Con mis abuelos me fui a vivir a una aldea muy pequeña de Galicia donde no había más de 100 habitantes. Específicamente a una casita hecha de piedra que aún tenía el piso de tierra,
sin baño y sin cocina. Todo se preparaba en una olla de 3 patas que estaba siempre puesta sobre una fogata, como la de las brujas. Y para ir al baño, pues íbamos al mismo sitio donde vivían las vacas que se ordeñaban allí para luego vender su leche. Ellas también vivían dentro de la casa, obviamente en un compartimiento aparte que quedaba justo debajo de las habitaciones, para que éstas se mantuvieran algo calientes durante el invierno. Aunque no nací en aquel sitio, creo que terminé viviendo allí con mis abuelos porque era la casa de mi bisabuela y ella se había enfermado, así que nos mudamos allí para poder cuidarla, mientras mi abuelo construía una casa más moderna al otro lado de la aldea. Allí transcurrió mi infancia, rodeada de naturaleza en una comunidad de agricultores y productores de leche, mientras mis padres se abrían camino como emigrantes en la ciudad de Caracas, Venezuela. Mi padre venía de una familia humilde y enorme, con carencias alimenticias, afectivas y educativas. Por eso decidió emigrar con 16 años. Mi madre, hija única del único matrimonio con estudios del pueblo, acostumbrada a una vida de internados y de cierta abundancia, emigró tiempo después y por amor. A los pocos meses de cumplir mis 6 años, ambos decidieron que era el momento para que nos reuniésemos de nuevo, y fue así como terminé emigrando a Venezuela, un país cálido y receptivo sin igual, al menos así lo recuerdo yo. Al llegar a Venezuela ocurrió algo que tal vez haya sido el desencadenamiento de lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Y es que entré bajo el régimen de mi padre, y lo llamo régimen porque yo lo veía a él como un militar, obsesionado con que obtuviese una buena educación y decidido a convertirme en una mujer de bien sin importar mucho mi opinión. Creo que de alguna manera intentó poner en orden lo que en 6 años él pensó que se había desordenado. Elegía todo por mí. Los hobbies que no podía tener, los amigos que no podía frecuentar, los lugares que no debía visitar y cuando fui más grande, los novios que no debía tener y por supuesto la carrera que no debía estudiar. A cambio, no me daba opciones, simplemente se limitaba a quitarme cosas y protegerme de la manera como suponía que tenía que hacerlo. Estaba obsesionado con que mi educación fuese suficiente, con que me casara con la persona más adecuada según su punto de vista, o con que por lo menos me casara, con que tuviese hijos, con que fuese a la misa de los domingos y con que trabajase y estudiase mucho, pues para él esa era la única garantía de éxito. Como todos los padres haciendo pues lo mejor que podía con lo que sabía y lo que tenía, pero a mí sus decisiones me asfixiaban. Así que antes de los 8 años de edad aproximadamente, ideé una manera de suicidarme, pero la verdad es que no fui tan valiente como para hacerlo. Un tiempo después, aún siendo niña, intenté huir de casa, a trabajar a la calle, pero me descubrieron justo cuando salía por la puerta. Un poco más tarde, creo que inconscientemente decidí enfermarme como una medida de escape. Eso solo soy capaz de entenderlo hoy en día, mirándolo en retrospectiva. Pero bueno, en aquel momento, enfermarme, no hizo más que empeorar todo, pues nuevas restricciones llegaron a mi vida. El tiempo pasaba y como un disco rayado, cada noche al llegar a casa mi padre recitaba en voz muy alta lo que se suponía que tenía que ser mi futuro, con los detalles de la profesión que debía estudiar, la persona con la que me tenía que casar y las cosas que tenía que llegar a tener. Y aunque yo me sentía rebelde y muy fuerte, ya que lo contradecía en todo, por dentro me iba creyendo que todo lo que él decía era realmente la descripción del éxito y la felicidad. Muy en el fondo pensaba que si obtenía todo lo que él decía, tendría la felicidad garantizada, o al menos tendría la aceptación de él. Así que con 24 años ya había hecho checklist y había obtenido casi todas las cosas que supuestamente garantizarían mi éxito y mi felicidad. Me había graduado de la carrera que mi padre había elegido para mí, me había casado con el hombre que encajaba en el perfil, tenía un excelente trabajo, ganaba bastante bien, tenía casa, carro o coche y vivía cerca de mi familia, como me habían dicho que tenía que ser. Solo me faltaban 2 hijos por lo menos. Y si me hubiesen preguntado si era feliz, hubiese dicho que sí, sin dudarlo ni un momento. ¿Cómo no pensar que era feliz si tenía todo lo que me habían dicho que tenía que tener para haber alcanzado la realización personal? Ni siquiera lo cuestionaba, simplemente suponía que así era la felicidad. Pero estaba equivocada. No me daba cuenta que mi vida no era mía, era la vida que otros querían para mí.
era mi deseo de querer complacer las expectativas de un entorno sustentado en un sistema de creencias que no encajaba con mi esencia. Y esto siempre pasa factura. A veces el monto es bajo, a veces alto y a veces muy alto. En mi caso diría que fue alto, aunque siempre las hay más caras. Y el precio llegó un día de semana cuando sonó el teléfono de mi oficina y descubrí que era mi ginecólogo, pidiéndome que fuese urgentemente a su consultorio. Yo me negué, le dije que era imposible, que estaba trabajando y que me dijese lo que tuviese que decirme por teléfono. Y es que se me pasó decirte un detalle. Tenía una adicción. Era workaholic, adicta al trabajo. ¿Sí? Una adicción como cualquier otra, aunque esta es mucho mejor vista por la sociedad que otras como ser alcohólico, ludópata o caer en las drogas. Sin embargo, el exceso de trabajo también te enferma, te aleja de tu familia, de tu esencia y de tu equilibrio, con la diferencia que esta adicción te da dinero y te hace entrar en la ilusión de que estás haciendo lo correcto, mientras que las demás te lo quitan, te quitan el dinero y te dejan saber claramente que no estás haciendo lo correcto. Ser workaholic en mi caso era heredado de mis padres y mis abuelos, pero tardé años en descubrirlo. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que estaba repitiendo sus conductas, las cuales tuvieron origen en ciertas circunstancias que los rodearon a ellos, como por ejemplo la guerra y otras crisis. Y aunque ahora yo vivía en un entorno de abundancia, pues Venezuela se encontraba rebosante en los años 80, 90, principios de los 2000, mi comportamiento seguía siendo de subsistencia y carencia, como el de millones de personas más que también viven rodeadas de abundancia sin notarlo. Tenía la equivocada idea de que debía trabajar en exceso para sobrevivir y que cuanto más tiempo y esfuerzo invirtiese trabajando, pues más dinero, reconocimiento e incluso amor tendría, cuando en realidad poco tiene que ver una cosa con la otra. Y para muestra, no hay más que mirar cuántas horas al día trabaja la gente más pobre del mundo sin que esto les provea necesariamente de todas esas cosas que nos hacen pensar que vamos a obtener. Pero esta obsesión por el trabajo cubría otras necesidades en mi caso, además de darme dinero, reconocimiento y amor, pues inconscientemente también era una manera de escapar de mi realidad, una realidad de la que supuestamente estaba orgullosa, porque la miraba como la representación del éxito. Pero como dije, era la representación de mi necesidad de complacer al entorno y de ser valorada. Bien, explicado esto, vuelvo a la historia que te estaba contando, y es que aquel día mi ginecólogo me llamó y terminé sentada frente a su escritorio convencida de que había sido una exageración de su parte haberme pedido que fuese hasta allí dentro de mi horario laboral. Sin embargo, hoy en día estoy agradecida que me hubiese dado en persona la noticia que cambiaría mi vida para siempre, pues aquel día me anunció que tenía cáncer de cuello uterino. Y en aquel momento recuerdo haber pensado dos cosas. La primera de ellas, y la más importante, pensé que si aquello representaba el final de mi vida, había sido una lástima que lo único que había hecho durante mi existencia había sido trabajar. Y ni siquiera llegaba a los 30 años de edad. Pero peor aún era que ni siquiera me había dado cuenta nunca. Había invertido tanto tiempo de mi vida trabajando con el objetivo de obtener una recompensa después que ni siquiera me había planteado nunca que quizás no hubiese un después. En ese momento entendí que mi vida era un completo desequilibrio y que lo único que podemos aprovechar de nuestra existencia es el momento presente, pues el pasado ya no está y el futuro no está garantizado para nadie. Lo segundo que pensé fue que si hasta aquel momento la vida me había parecido difícil y dura, lo peor aún estaba por empezar. Y es que sin duda alguna aquella situación estaba validando en mí la creencia de que eso era así. Mientras mi médico explicaba cómo sería el tratamiento para mí, yo solo pensaba en cuánto tiempo me quedaría de vida. Entonces le pregunté que cuántas de sus pacientes se habían muerto de lo mismo que tenía yo, a lo que él respondió que eso no era importante. Sin embargo, yo, como siempre, enfocándome en lo peor que podía pasar, lo presioné. A lo que él contestó que, hacía poco se le había muerto una chica de 22 años.
Pero bueno, que no tenía que ser así en mi caso, que aún estaba la opción de que me quitaran el útero. Y aunque yo todavía no quería ser mamá, me preocupaba que más adelante no tuviese la opción de serlo, en caso de sobrevivir, obviamente. Cuando sentí que ya tenía todo el escenario claro y me levanté para irme, me di cuenta que mi doctor aún no había terminado de hablar. Entonces dijo algo así como lo siguiente: Vea, cada momento de tu vida en el cual tú te encuentres triste, preocupada o afectada por lo que te está pasando, es un momento de tu vida en el cual le das la oportunidad a las células cancerígenas de seguir avanzando. Tienes que estar bien, estar feliz. Aquellas palabras me dejaron desconcertada, y más viniendo de un médico. Había escuchado hablar que el estado de ánimo ayudaba a la salud, pero era tanto como para ayudarme con aquella enfermedad. Me parecieron palabras quizás un poco vacías y en cierto modo las consideré como una manera cordial de darme ánimo, aunque realmente quería creer que lo que estaba diciendo era verdad. Me fui a casa y antes de salir del hospital pensé en que tenía que encontrar un camino para librarme de aquello, pues definitivamente me negaba a morir tan joven. En el camino iba dándole vueltas a todo lo que acababa de pasar y es que no me podía creer que me acababan de decir que tenía cáncer, pero era cierto y por alguna razón tenía la sensación de que lo que me estaba ocurriendo era mi responsabilidad, que era originado por mí. Dicho de otra manera, estaba segura que mi enfermedad no era la consecuencia de ningún factor externo como el uso de algún producto inapropiado o el consumo de algún alimento inadecuado. Y bueno, pensando en las palabras que había dicho mi médico, una persona que por cierto tenía mucha credibilidad para mí, intentaba descubrir cómo podía hacer para ser más feliz, considerando que en aquel momento aún no me había dado cuenta que no lo era. A los pocos días de ser diagnosticada comencé mi tratamiento médico y con él una búsqueda de alternativas extra en paralelo, con la esperanza de encontrar una fórmula para curarme. Sentía que si mis acciones me habían conducido hasta aquella situación, mis acciones eran las más adecuadas para sacarme de allí de vuelta. No me sentía cómoda ni segura dejando toda la responsabilidad de curarme sobre el tratamiento médico, pues como sabemos, estos tratamientos ayudan, pero no siempre curan. Comencé entonces a leer todo tipo de libros y a colocar mi enfoque en todos los temas que pudiesen representar una esperanza de salvación. Leía libros de desarrollo personal, de medicina, de psicología y todo lo que se me atravesara. Mientras tanto, seguía yendo al médico sin contarle a nadie lo que me estaba pasando, excepto a mi esposo. Me alejé gradual y físicamente de mi familia y ni siquiera a mis padres le conté lo que me estaba pasando. Sentí que ellos quizás no contaban con las herramientas para enfrentar aquella crisis y que podrían terminar enfermándose de tristeza, y esto hubiese aumentado la carga psicológica en mí. Hoy en día sé que fue una de las mejores y más acertadas decisiones que pude haber tomado. Mis citas con el médico eran cada 2 meses y yo iba siempre sin falta. Sin embargo, al cabo de 2 años comenzaba a sentirme agotada, debido a que el momento en el cual me administraban el tratamiento me hacía sentir tan vulnerable que comencé a pensar que no valía la pena seguir yendo, debido a que todo seguía igual que el primer día. Y aunque en el fondo tenía la capacidad de reconocer que sin tratamiento tal vez ya hubiese muerto, por otra parte me causaba frustración sentir que nada mejoraba. De pronto, un día, en el medio de mi búsqueda pasó algo nuevo. Mi esposo llegó a casa con un DVD alquilado y me dijo que no sabía bien de qué se trataba, pero que el hombre que se lo alquiló lo había recomendado mucho. En el documental había diferentes expertos hablando de la capacidad que posee el ser humano para crear sus propias circunstancias y también algunos testimoniales, entre ellos una mujer que aseguraba que cambiando su manera de pensar había logrado curarse de cáncer de mama en menos de 3 meses y sin tratamiento. Su intervención en el video no duró más de 30 segundos, pero aquellos 30 segundos cambiaron mi vida para siempre. Al ver que ella se había curado, por primera vez sentí una esperanza real de que yo también podría lograrlo. Entonces supe que aquella era la respuesta que había estado esperando durante tanto tiempo. No sé si has tenido este momento alguna vez en tu vida o esta sensación cuando estás buscando una señal para saber por dónde debes continuar y de pronto la ves. Y aunque tu lógica dice que no tiene mucho sentido, tu corazón simplemente sabe
que esa es la señal que estabas esperando. Basada en aquel micro testimonial, comencé a intentar cambiar mis pensamientos y mi actitud, tal cual como lo había hecho ella. No entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero por primera vez decidí creer antes de ver y actuar antes de entender. Sabía que no tenía mucho tiempo, que debía apurarme si de verdad quería sobrevivir. Me invadía la emoción de pensar que había una solución que solo dependía de mí, que no tenía que esperar a que descubrieran la cura contra el cáncer, ni tampoco tenía que exponerme indefinidamente a un tratamiento que me hacía sentir extremadamente vulnerable. Por otra parte, lo que ella explicaba se parecía mucho a lo que mi médico me había dicho que tenía que hacer ya 2 años atrás, pero por alguna razón se lo entendí mejor a ella. Supongo que había evolucionado y ahora comprendía cosas nuevas que antes no. Así que me dispuse a cambiar mi actitud con determinación y de forma radical. Me prometí a mí misma que esta vez lo lograría curarme y comencé a trabajar en mi transformación con un impulso nuevo y una fe renovada. Así como cuando salimos de una charla motivacional o nos leemos un libro inspirador y sentimos que todo lo podemos lograr. Así. Sin embargo, a los pocos días estaba siendo la misma persona de siempre, estresada y a tope de trabajo, durmiendo poco y comiendo mal. Entonces me di cuenta que necesitaba un plan, un método que me ayudase a sostenerme en el camino hacia convertirme en la persona que necesitaba ser si de verdad me quería curar. El cambio no podía depender solo de mi disciplina y mi voluntad, porque quedaba claro que no se me daba fácil. Comencé entonces a trabajar en ese método. Y lo primero que hice fue identificar cómo era la persona en la que me quería convertir. Por unos días me dediqué a pensar cómo sería el perfil de una de esas personas capaces de lograrlo todo en la vida, incluso curarse de cáncer. Cómo debía ser su actitud en el día a día, su manera de hablar, de vestirse, de comportarse y hasta de caminar. ¿Cuáles eran las características de una persona real y exageradamente feliz? Comencé a buscar referencias en mi entorno y me inventé una especie de personaje en mi cabeza, confiando en que aquella locura me salvaría. Asumí que luego de haber tenido cáncer ya nada podía pasarme y que de allí en adelante todo sería bueno simplemente porque así acababa de decidirlo. Me había pasado toda mi existencia pensando que la vida había que recibirla como viniera, pero luego de haber escuchado a aquella mujer contar su historia de curación, entendí que la vida también podía ir por donde tú la llevaras. Así que hice una lista en mi mente del tipo de actitudes que debía incorporar a mi rutina diaria y también el tipo de actividades. Desarrollé un sistema de recordatorios que por 3 meses aproximadamente mantuvieron mi alerta y mi enfoque en la felicidad. Cambié de trabajo, de ciudad y de casa porque descubrí que el estrés y desánimo que se vivía en mi entorno laboral no me permitían lograr el cambio que deseaba en mí. Me alejé de todas aquellas personas que con sus palabras me hacían perder la confianza en mí, incluidos algunos familiares, y para completar mi locura, dejé de ir a mis citas de tratamiento. No quería que nada ni nadie me recordara que estaba enferma. Estaba convencida que con mi método únicamente sería capaz de curarme y me lo iba a jugar todo. No quería volver a acostarme en aquella camilla donde me administraban el tratamiento nunca más en mi vida. Al principio me sentía falsa, era como una actriz interpretando un personaje de ficción, pero con los días el personaje se fue fusionando con la actriz y al tiempo el personaje sustituyó en buena parte a mis patrones de conducta originales. Y lo mejor de todo es que ya no me sentía que me estaba engañando a mí misma, ya no me sentía falsa. Realmente comencé a sentirme como una persona nueva y llena de vida, hasta el punto que se me olvidó por completo que estaba enferma. Sentía que si colocaba mi enfoque en lo que realmente quería, aquello que no quería se desvanecería sin ni siquiera notarlo. Sin embargo, y a pesar de lo bien que me sentía, no había ningún diagnóstico médico que respaldara mi creencia de que estaba curada. Y un día, en una conversación con mi esposo, el miedo se apoderó de nosotros. Y aunque los dos confiamos que había tomado la mejor decisión, decidimos que lo más sensato era ir a una revisión médica para verificarlo, para verificar que yo me estaba curando o que tal vez me había curado. Y este fue uno de los peores días de mi vida, probablemente el peor, incluso peor que el día que me diagnosticaron cáncer, pues por primera vez estaba dudando de mis decisiones en aquel proceso que un día había elegido comenzar con tanta determinación.
y los resultados podrían ser mortales, porque ¿qué tal si había vivido todo aquel tiempo una ilusión? ¿Qué tal si tenía una metástasis y me quedaban solo días de vida? ¿Cómo le iba a decir a mis padres que había tenido cáncer durante 2 años y que ni siquiera se lo había dicho? Además, ahora me iba a morir sin haberle dado la oportunidad de pasar los últimos días de mi vida a su lado. Bueno, para no seguir envolviéndote en este drama que me ahogaba, resumiré diciéndote que el día que fui a comprobar mi estado de salud, obtuve la mejor noticia que me han dado en mi vida. Y es que me había curado de cáncer. Y aunque dicho así de rápido suena a que fue fácil, al principio no lo fue en lo absoluto. Tuve que romper con muchas de las creencias que habitaban en mí desde la infancia y aprender a gestionar el miedo con respecto a la idea de que lo que estaba haciendo tal vez no funcionaría. Empezando porque en aquel momento yo aún no había visto ninguno de los respaldos científicos que hoy en día sé que existen. Y de esta historia quiero rescatar 4 cosas. La primera es que si tú estás en una situación parecida a la mía o tienes algún familiar que lo esté, no abandones tu tratamiento médico. En mi caso lo hice por desesperación luego de 2 años sin encontrar la salida a lo que me estaba pasando. Sin embargo, valoro exageradamente vivir en una época donde la ciencia nos ayuda a preservar nuestra salud mientras nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos y a entender cómo funciona nuestro cerebro. La segunda cosa que quiero decir es que tú también puedes reprogramar tu mente para lograr cualquier cosa que desees. No importa si esto tiene que ver con una enfermedad, un emprendimiento o cualquier otro desafío o sueño que tengas. En mi caso y para aquel momento yo no sabía que lo que estaba haciendo era reprogramar mis redes neuronales para crear nuevas huellas de comportamiento en mi cerebro y que lo que me permitía lograr cambios tan rápidos era la bioquímica que mi cuerpo desplegaba o secretaba cada vez que me sentía emocionada de una manera real. A pesar que mis emociones no venían dadas por grandes cosas y que al principio eran fingidas, luego se terminaron convirtiendo en reales y entendí la frase del psicólogo William James que años luego leería en algún lado de internet, y es que el pájaro no canta porque es feliz porque canta. En tercer lugar, quiero que sepas que lo único que necesitas para cambiar tus patrones de comportamiento es la repetición diaria de una misma línea de pensamientos, los cuales debes creerte genuinamente. En mi caso, cambié muchos hábitos y aprendí a visualizarme curada, repitiendo diariamente y en positivo una frase que me hacía creer que estaba viviendo la vida que deseaba. Una vida en salud y abundancia de todo tipo. En aquel momento no tenía ni idea que el método que había creado para curarme terminaría siendo el que me ayudaría a conseguir todas y cada una de las cosas que deseaba para mí y que se convertiría en el eje de mi vida como la herramienta principal para ayudar a otros a conseguir sus objetivos empresariales, de emprendimiento y de vida. A este método lo he llamado Neurolead y gracias a él he construido equipos de trabajo altamente competitivos, he creado docenas de marcas de éxito y también he creado más de un centenar de productos líderes en sus categorías. Logré posicionar a la empresa para la cual trabajaba en el primer lugar del mercado en su categoría y propulsar su internacionalización. Gracias a este método también logré dejar de ser una workaholic para tener más disponibilidad de tiempo que nunca, viajar por el mundo, convertirme en una madre presente, atraer gente positiva a mi vida, oportunidades y todas las cosas que alguna vez había soñado. En pocos años obtuve lo que no había logrado el resto de mi vida. Y si hoy la muerte me tomara por sorpresa, ya no habría nada que lamentaría no haber hecho dentro de su tiempo. Y todo esto pasó cuando descubrí cómo funcionaba nuestro cerebro. Primero a través de una práctica dolorosa y obligatoria, y luego formalizando mis conocimientos académicamente para poder usar mi historia y mi experiencia con un propósito claro de ofrecer ayuda. Pero también sucedió gracias a aquella mujer que tuvo la valentía de contar su historia. Warren Buffett dijo una vez que alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. Y yo me estaba sentando en la sombra del árbol que aquella mujer había plantado a través de compartir su experiencia con el mundo. A pesar de lo que valoraba su historia, por lo que obviamente esta significaba para mí,
Yo no fui capaz de hablar de la mía hasta que pasaron 6 años aproximadamente de aquello. Quería olvidarlo y hacer como si nunca hubiese pasado. Sin embargo, un día me vi obligada a hablar de ella para justificar una decisión que había tomado. Y al ver cómo cambié la vida de la persona a quien se la conté, decidí contarla por segunda vez. Luego por tercera vez y con el tiempo me volví conferencista. No porque me encante hablar en público. De hecho, me aterrorizaba al principio y me sigue asustando algunas veces. Simplemente lo hago porque es mi manera de contribuir para que otros mejoren sus vidas también. Y si las historias cambian vidas, ¿por qué no tener muchas historias para cambiar muchas vidas? Es de ahí de donde nace la idea de este podcast. Tal vez aquí encuentres la historia ideal que te ayude a resolver alguna circunstancia en tu vida, o tal vez vayas conectando con un pedacito en cada una de estas historias y te vayas transformando poco a poco en el camino. Al final de cada una de mis entrevistas aquí haré 3 preguntas a cada invitado y puede que las vaya cambiando con el tiempo, todo con el objeto de que te lleves una idea lo más concreta posible de cada historia. Y en este primer episodio responderé yo también a esas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál fue el factor de tu éxito? En mi caso, pues, haber comenzado a ejecutar una herramienta que le había funcionado a otra persona antes de entenderla. A veces desestimamos un método o una información valiosa porque no la entendemos, cuando en realidad no hace falta entenderla, solo usarla. Por ejemplo, yo no entiendo cómo funciona el motor de un avión, sin embargo, me encanta viajar en aviones y no dejo de usarlos porque me falta saber más información acerca de ellos. La segunda pregunta es, ¿qué le dirías a las personas que se sienten atrapadas en una crisis como la que tú viviste o que quieren lograr un sueño como el que tú lograste? En mi caso les diría que siempre confíen en que hay más de un camino para llegar al mismo sitio. Incluso cuando la máxima autoridad de un tema te diga que algo no es posible, desconfía. Incluso cuando un médico te diga que el cáncer aún no tiene cura, desconfía. Él no te está mintiendo. Simplemente él no conoce todos los caminos para llegar a donde tú sueñas llegar. No te subestimes. Tú tienes el potencial para descubrir caminos nuevos que nunca jamás nadie ha visto. Y eso es posible gracias a que tus experiencias son diferentes a las del resto de la humanidad, así que tus capacidades y puntos de vista también lo son. Por último, siempre preguntaré por alguna historia, libro o frase que le haya cambiado la vida a mi invitado. En mi caso, queda claro que me cambió haber escuchado la historia de aquella mujer, obviamente, pero además hay una frase de Henry Ford que he adoptado como mi frase favorita para siempre, creo. Y con ella me despido. Esta frase dice así: si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Confía siempre en que sea cual sea tu obstáculo, lo puedes superar. Sea cual sea tu sueño, lo puedes lograr. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.